Bien, chicos, buenos días. Como les estaba diciendo, hoy veremos el tema de electrodinámica, ¿no? Bueno, ustedes saben que el término electrodinámica significa el movimiento de los electrones. Es decir, ahora los electrones van a presentar velocidad, ¿no? Posición. Hasta el momento hemos visto lo que es la fuerza eléctrica, ¿no? Que era igual a ¿quién? Acá, que era la constante eléctrica por la carga 1, por la carga 2, entre distancia al cuadrado, ¿cierto? Distancia al cuadrado. Luego vimos lo que era el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico que era el K, ¿no? Por la carga entre distancia al cuadrado. Luego vimos el potencial eléctrico, que era el K por Q, ¿no? Constante eléctrica por la carga entre distancia nada más. Pero estas tres fórmulas, ¿no? Se utilizaban para cargas estáticas que no tenían movimiento. En este caso, la electrodinámica sí va a estudiar a las cargas con movimiento, ¿no? Entonces, es lo que íbamos a ver, ¿no? Cómo a través de un conductor va a fluir muchos electrones, ¿no? Y eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Por ejemplo, en las instalaciones de luz, el cobre es el conductor. Y por el cobre fluyen cargas eléctricas, es decir, fluyen muchos electrones, ¿no? Y eso es lo que íbamos a resolver, ¿no? ¿Cuántos electrones fluyen en un material? ¿Cuál es la carga eléctrica total del material, ¿no? Eso es lo que íbamos a resolver. Bien, como te dice, ¿no? Ahí en la electrodinámica es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en movimiento. ¿Qué es una corriente eléctrica? Ese desplazamiento de los electrones, ¿no? Ustedes saben que la carga eléctrica se mide en Coulomb, ahí está, se mide en Coulomb, ¿no? Y puede ser positivos o negativos. Ustedes ya saben que la carga de electrón, aquí era igual, era negativo, pero tiene un valor, menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? Eso es la carga de electrón. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos hallar la intensidad de corriente eléctrica? ¿Qué tan intenso es esa corriente? La intensidad se mide en amperios. Y va a ser igual a ¿quién? A la carga total entre el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan que la carga era N o el valor absoluto de la carga de electrón? Ya, a esa carga Q me refiero, ¿ya? Que también va a estar en Coulomb, ¿no? Unidades Coulomb. Si a esa carga le divides entre el tiempo, obtienes la intensidad. El tiempo, chicos, el tiempo se mide en segundos, la carga eléctrica ya sabes que se mide en Coulomb, y la intensidad se mide en amperios, ¿ya? La intensidad se mide en amperios. Carga entre tiempo. O también lo puedes llamar así el kit, ¿no? Kit. Q es igual a I por T. Yo así más lo conocía, ¿no? Como el kit. Ya sabes que intensidad es la intensidad, T es el tiempo y Q es la carga, ¿no? Simplemente despejas nada más. Kit. Bueno, acá tenemos varias fórmulas, ¿no? De lo que es la electrodinámica. Ya conocemos esta, que es el kit, ¿no? Prácticamente es kit. Y luego tenemos el VIR, mira, el VIR, donde voltaje es igual a intensidad por resistencia. Este voltaje se mide en voltios, ¿no? En voltios. La intensidad se mide en amperios. Y la resistencia, chicos, se mide en ohmios. Ahora tú me preguntas, profesor, ¿qué es una resistencia, no? Supongamos que ustedes tengan, por ejemplo, un cable, ¿ya? Aquí está un cable, delgadito, un cable delgadito. Ahí está, es un cable. Un cable muy delgadito. Y te dice, ¿no? Que en sus características el cable a lo mucho, resiste, no sé, 30 voltios. A lo mucho, 30 voltios.
¿Ya? 30 voltios resiste el cable. Ya, esa es la capacidad del cable, de 30 voltios. Pero hay un niño muy juguetón que le mete una capacidad de 38 voltios. ¿Qué ocurre con el cable? Se va a quemar, ¿no? Porque ya superó la capacidad del cable. Entonces, ¿qué hacen las personas? Para que generen el 38 voltios dentro del cable, le colocan unas resistencias. Que son más o menos así, como unos pequeños dispositivos. ¿Qué hace esta resistencia? Absorbe el exceso de voltaje. Esta resistencia va a absorber ¿cuánto? 8 voltios, por ejemplo. Absorbe 8 voltios. Resiste 8 voltios. Y como ya lo ha absorbido 8 voltios, por aquí solo va a pasar ¿cuánto? 30 voltios. Que el cable verde sí lo va a poder resistir. Ah, ya, profesor. Entonces, la resistencia, ¿qué hace? Resiste el voltaje, absorbe un poco de voltaje y deja pasar lo suficiente para que el cable o el material no se queme. ¿Se entendió esa parte, chicos? De la resistencia. Esto se llama resistencia. Que de repente ustedes lo han visto en algunos circuitos eléctricos, ¿no? De sus papás, ¿no? Resistencia. Y la resistencia se mide en ohmios, así, como este valor, ohmios. Le voy a enseñar cómo es una resistencia, ¿ya? Ahí está. A ver, déjeme ver, compartir un ratito. Por acá vamos a poner resistencia. Aquí está. Estas son las resistencias, chicos. ¿Ven? Estas son las resistencias que están en algunos circuitos. Sobre todo en el CPU de la computadora existe esto. Ahí está. Estas son las resistencias. ¿Y para qué sirve? No solamente absorbe, sino que ese voltaje que ha quedado almacenado en la resistencia lo va a tener como una energía de reserva. Es por eso que hay algunos dispositivos que cuando, por ejemplo, tienes una linterna, ¿no? Una linterna potente. Y acá tienes el interruptor, ¿no? Aquí tienes el interruptor, que es de prender y apagar. Cuando tú lo apagas, ¿no? Cuando tú machucas el botón de apagar de la linterna, vas a ver que todavía va a quedar por unos milisegundos un poco de luz. Y lentamente se va a apagar. ¿Ok? Cuando tú aprietas el botón de apagar, sería, bueno, uno puede decir, ¿no? Que ni bien lo apago, también se apaga la luz, pero va a haber unos pequeños milisegundos que la luz va a apagarse lentamente. ¿Y por qué sucede eso? Es porque la resistencia todavía almacena un poco de voltaje. Y eso genera que la luz se demore en apagarse, unos milisegundos. ¿Ya? Entonces, esa es resistencia, chicos, ¿ya? No solamente absorbe el voltaje para que no se queme el material, sino también que almacena energía. ¿Ya? Almacena energía. Bien. Ahí está. Entonces, nos quedamos por acá, ¿no? Ahí está, ¿no? El voltaje aquí es igual, chicos. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. El VIR, ¿no? Luego tenemos el kit. Carga aquí es igual a intensidad por resistencia. Perdón, intensidad por tiempo, ¿no? El kit. Estas dos fórmulas tienes que grabártelo de memoria, ¿ya? Ahora, obviamente no te van a dar el valor de la resistencia así tal cual. Tú tienes que hallarlo, ¿no? Tienes que hallar. Y para ello te van a dar unos gráficos, así. Ahí está. Te van a dar estos gráficos. Acá te van a poner 2 ohmios y por aquí 5 ohmios. Sí te van a dar. ¿Qué significa estos ohmios? Te dije, era la resistencia, ¿no? Ahora, observa que aquí tengo dos resistencias. Tenemos que encontrar
la equivalencia, es decir, la resistencia equivalente. Cuando estas dos se encuentran en serie, es decir, de manera lineal, vas a sumarlo. 2 más 5, aquí es igual a 7 ohmios. Así lo vas a sumar. ¿Ya? Esto vas a hacerlo cuando los circuitos se encuentren en serie. En serie. Simplemente se suma. Pero ¿qué pasa cuando el circuito está en paralelo? Así, mira. Ahí está. Ya tienes 3 ohmios, ¿no? Y acá otra resistencia de 4 ohmios. Entonces, tu resistencia equivalente va a ser así. Arriba el producto, 4 por 3. Y abajo, la suma, 4 más 3. ¿Cuánto es esto? 12 entre 7. ¿Cuánto es 12 entre 7? 1,7, algo así. Ya, algo por ahí, ¿no? A ver, 12 entre 7, ¿cómo es? Sí, 1,7, ya. 1,7 ohmios sería tu resistencia. Esto se va a realizar cuando el circuito en paralelo. ¿Ya? Circuito en paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasa? Esto se hace cuando son diferentes las resistencias y están en paralelo. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera también en paralelo, pero los circuitos se repiten? Mira, acá tienes 4 ohmios, y acá también 4. A pesar de que estén en paralelo, por el simple hecho de que se repitan, tu equivalente va a ser así, mira. Porque se repiten, este 4, cualquiera, ¿no? El 4 dividido entre la cantidad de veces que se repite. Como se repite 2 veces, entre 2. ¿Cuánto sale? 2 ohmios. Que de verdad, profesor, a ver, compruébenlo con esta fórmula, debe ser lo mismo, ¿no? Sí, mira. ¿Cómo es? Arriba la multiplicación sería 4 por 4. Y abajo la suma. 4 más 4, ¿no? Así es la fórmula general. 4 más 4. Sino que sale también 2. 4 por 4, 16. Entre 8 también sale 2. Pero creo que así es más fácil, ¿no? Solo colocas el que se repite, que es 4, entre la cantidad de veces que se repite, entre 2. ¿Ya? Solo cuando se repite. Por ejemplo, acá te pongo otro circuito, ¿no? Acá voy a aprovechar el gráfico. Que sea acá 9 ohmios, 9 ohmios, 9 ohmios. ¿Cómo sería la equivalencia? Resistencia equivalente. Como todo se repite, dices, ¿no? Se repite 9, ya pones 9. Entre la cantidad de veces que se repite 3 veces, entre 3. Nada más. ¿Sería cuánto? 3 ohmios. Solo cuando se repite. Si no se repite y está en paralelo, usas esta fórmula. Arriba la multiplicación y abajo la suma. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió? Chicos, ¿se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Todo bien, ¿no? Está muy fácil, ¿ya? Está muy fácil. Ya saben que es una resistencia, ¿no? Chicos, por favor, esta fórmula de memoria. Voltaje, intensidad por resistencia. Carga, intensidad por tiempo. Nada más. Ya, ahora sí, vamos con nuestro libro. Deja de compartir.